Bien, bueno, les vamos a continuar con las clases de química. Bueno, estábamos analizando este ejemplo donde hemos indicado calcular la molaridad de una solución que contiene 32 gramos de metanol en 800 centímetros cúbicos de solución. Pues resolver este problema, lo primero que hicimos en este caso es calcular el peso molecular precisamente de este compuesto del metanol, sabiendo que esta fórmula está compuesta por un carbono, ¿no es cierto?, un oxígeno y 4 hidrógenos. Y acá tomando en cuenta sus masas atómicas, por ejemplo, para carbono en este caso 12, para oxígeno 16, y para el cuarzo hidrógeno en este caso 4, ¿no? Y llegamos a la conclusión de que este peso molecular es 32 gramos, ¿no? Ahora, por otro lado, también para hallar el número de moles, en este caso la N, hemos tomado como ecuación 1 en esta formulita, pero para hallar el número de moles, en este caso se aplica esta formulita, ¿no? Es decir, la masa de esta sustancia, ¿no es cierto?, dividido entre el peso molecular. Entonces, como se conoce el dato de la masa, estamos hablando de 32 gramos, bueno, colocamos la masa de este compuesto, y dividimos entre el peso molecular de ese mismo compuesto, que también nos ha dado 32 gramos. Realizamos esta operación y luego, simplificando en este caso gramos por gramos, haciendo extremos y medios, ¿verdad? El resultado al cual vamos a llegar va a ser 1, ¿no? Pero además, como en esta fórmula 1 que hemos indicado, también estamos el dato del volumen, ¿no? Pero el volumen también está en el enunciado ya, ¿verdad? Es un dato. Solo que está en centímetros cúbicos, pero 800 centímetros cúbicos podemos llevar fácilmente a litros. Por lo tanto, 800 centímetros cúbicos, realizamos un factor de conversión donde sabemos de que en un litro contiene 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Simplificamos centímetros cúbicos y ya el resultado vamos a tener en litros. Por lo tanto, ya tenemos los datos necesarios para calcular esta concentración de la molaridad, ¿no? Por lo tanto, decimos en la ecuación 1. En esta formulita, en vez de la N, vamos a reemplazar en este caso por un mol, ¿no es cierto?, el cual hemos hallado mediante esta relación. Y el volumen, en este caso, tenemos 0,8 litros. Reemplazamos y el resultado es 1,25 mol por litro. O también podemos expresar, si estamos hablando de concentraciones, concentración de la molaridad es igual a 1,25, acompañamos con M mayúscula, que significa la molaridad. ¿De acuerdo? De esta forma, aclaramos con este ejemplo este concepto de la molaridad. Ahora, veamos un ejemplo más para que esté bastante claro el concepto de la molaridad. A ver, el siguiente enunciado lo indico de la siguiente manera, ¿no es cierto? A ver, decimos, se disolvió, indicaré, bueno, se disolvió, diremos, a ver, 4 o 6 gramos de alcohol, 4 o 6 gramos indicamos de alcohol. Bueno, ustedes también recuerdan la fórmula química del alcohol, ¿verdad? Que es carbono 2, hidrógeno 5 y acompañado por radical oxidado. Es la fórmula, ¿verdad? O también conocido más como el etanol. ¿De acuerdo? Ahora bien, se disolvió 4,6 gramos de alcohol, decimos, en 200 gramos de agua. Aquí indicaremos en 200 gramos, diremos, de agua. Ahora bien, además decimos, a ver, calcular la molaridad de la solución, punto seguido colocamos. Calcular, decimos, la molaridad de la solución, indicaremos.
la molaridad, decimos, de la solución, cuya densidad indicaremos, digamos, estamos dando el dato de la solución precisamente, 0,992 gramos sobre centímetro cúbico, ¿no? Es la densidad en este caso de la solución. Bien, ¿cómo procedemos? Fíjense. Antes analizamos siempre o entendemos el enunciado, ¿no? Se disolvió 4,6 gramos de alcohol en 200 gramos de agua. La pregunta es calcular la molaridad de la solución, que densidad de 0,992 gramos sobre centímetro. ¿Sí? A ver, miremos entonces, resolviendo. Lo primero que vamos a realizar en este ejemplo, ¿no es cierto? A ver, para que se vaya entendiendo la solución, iremos tomando en cuenta los datos que tenemos en el enunciado. Por ejemplo, la masa de alcohol, o sea, en este caso, de carbono 2, hidrógeno 5, y el radical oxidrido nos indica que es 4,6 gramos. ¿Sí? Ahora, por otro lado, también tenemos la información de la masa, en este caso del agua, o sea, del H2O. Y esta masa nos indica, acá está, ¿no es cierto? 200 gramos. ¿No? Estamos hablando de 200 gramos. Además, la densidad, vamos a tomar en cuenta con este símbolo, nos indica que es de 0,992 gramos sobre el centímetro cúbico. ¿Perdón? Bien, entonces, tomando en cuenta esos datos, vamos a aplicar nuevamente la fórmula que ya conocemos de la concentración, en este caso de la molaridad, la cual está dada en este caso con el C sub M, número de moles dividido en este caso entre el volumen. Nuevamente vamos a tomar en cuenta como una primera ecuación indicativa. Ahora, vamos a calcular el número de moles que vamos a necesitar para reemplazar en la fórmula 1 que tenemos, ¿verdad? Hacemos entonces cálculo de número de moles, cálculo, indicamos de número de moles, diremos, de alcohol disuelto, ¿no? De alcohol, indicaremos en este caso disuelto. Bueno, para ello vamos a tomar en cuenta nuevamente la fórmula de que el número de moles es igual a la masa, ¿no es cierto?, dividido en este caso entre el peso molecular, en este caso M mayúscula, ¿sí? Ahora, calculamos el peso molecular del alcohol, ¿no es cierto? A ver, decimos peso molecular en este caso del alcohol, o sea, a ver, acá indicamos del alcohol precisamente, ¿no? Pero el alcohol, una vez más, estamos tomando en cuenta esa formulita, es carbono 2, acá tenemos hidrógeno 5 y el radical oxidrido, ¿no? Entonces, para ello, vamos a ver, tomar en cuenta 2 inicialmente por carbono, ¿sí? Tenemos 2 carbonos. 2 por 12 va a ser, ¿no? Sabiendo que la masa atómica del carbono es 12. Tenemos el oxígeno, pero solamente un oxígeno, ¿verdad? Acá colocamos un oxígeno. Es decir, 1 por 16. ¿No es cierto? Y tenemos 6 hidrógenos, ¿no? Bueno, indicamos 6 por 1 en este caso. Entonces realizamos
estas operaciones y vamos a tener en este primer caso 24, acá 16 y acá también 16. Entonces, la suma que se tiene acá va a ser precisamente de 10, 16, 46, ¿verdad? 46 gramos por mol. Ese es el peso molecular del alcohol, ¿no es cierto? Este es el peso molecular, ¿verdad? Ahora sí, con este dato ya vamos a poder calcular el número de moles, ¿no es cierto? Decimos entonces indica, fíjense, volviendo a esta ecuación, de que el número de moles va a ser igual a ¿qué? Pero tenemos el dato de la masa del alcohol, nos indica es 4,6 gramos, ¿no? Y vamos a dividir en este caso entre el peso molecular, que es 46 gramos mol, ¿no es cierto? Y por lo tanto, este número de moles va a ser igual, haciendo esta división directamente a 0,1, ¿verdad? Pero 0,1 en este caso, hablando de moles, ¿verdad? Ahora bien, vamos a hallar ahora el volumen total de la solución. Buscaremos acá, volumen total, diremos, de la solución, ¿no es cierto? ¿Cuál será ese volumen total de la solución? Pero antes, este resultado, fíjense, lo tomo como una relación 2, digamos, ¿no? Luego vamos a empezar en la 1. Ahora, el volumen total de la solución, en este caso, vamos a hallar de la siguiente manera, ¿no es cierto? Es decir, tomo en cuenta la densidad, sabiendo que la densidad es igual a masa sobre el volumen, ¿no es cierto? Ahora, como se quiere tener la información de volumen, en este caso, es lo que nos interesa, entonces este volumen despejando va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual nada más que a la masa dividido entre la densidad. ¿Sí? Pero ahora, esta masa es la que va a corresponder, ¿no es cierto? ¿Dónde, digamos entonces, a ver, acá indico, ¿no? ¿Dónde? Esta masa que estamos tomando en cuenta en esta relación, obviamente va a ser la suma de los dos elementos, tanto del alcohol y del agua, ¿verdad? O sea, estamos sumando 200 gramos, que va a ser del agua, ¿no es cierto? Y además vamos a sumar el 4,6, ¿no? Del alcohol, ¿no es cierto? Sumamos el 4,6, en este caso gramos también del alcohol. Entonces, por lo tanto, vamos a trabajar con este resultado, donde ustedes notarán que realizando esta suma directamente nos va a dar 200 más 8,6, estamos hablando de 204, ¿verdad? 204,6 gramos en este caso. ¿No es cierto? Decimos entonces, por tanto, indicaremos, por tanto, diremos, ¿no? A ver, este volumen, ¿no es cierto? Va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa, pero esta masa, fíjense, tomando en cuenta la masa de las dos sustancias, directamente va a estar dada con el valor de 204,6 gramos, ¿verdad? Y vamos a dividir entre la densidad, pero recordando que esa densidad es igual a 0,992 gramos por mol. Bueno, acá simplificamos gramos con gramos y vamos a tener el resultado del volumen, ¿no? Y este resultado, ustedes también pueden realizar esta operación, directamente va a ser igual a 206, ¿no es cierto?
206.25 trabajadores de forma. Perdón, estamos hablando, a ver, si queremos hallar, perdón, esto es gramos por centímetro cúbico, ¿no? Perdón, aquí hay un error, es volumen, ¿sí? Gramos acá, gramos centímetros cúbicos, simplifican los gramos y el resultado va a ser obviamente en centímetros. Ahora sí, perdón. ¿Qué, perdón? Bien, una vez conocido también ya el volumen, pues fíjense, vamos a transformar en unidades de litro este resultado del volumen, ¿no es cierto? También, digamos, entonces, realizando un factor de conversión, si acá tenemos el volumen, bueno, indicamos 206.25, ¿verdad? Centímetros cúbicos. Ahora, para llevar a litros, directamente realizamos tomamos en cuenta la equivalencia nuevamente de litro y centímetros cúbicos, sabiendo de que en un litro existe 1000 centímetros cúbicos. Nuevamente se van centímetros cúbicos con centímetros cúbicos y el resultado vamos a obtener en litros, ¿no? Entonces acá dividimos 206.25 dividido 1000. El resultado va a ser directamente 0,206, ¿no? ¿Está bien? 0, en este caso 206. Trabajaremos con 3 decimales. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el resultado que se tiene, en este caso ya de litros. ¿Sí? 206, podemos indicar en este caso litros. ¿No? Llamaremos en este caso la relación 3. Ahora sí, podemos ya reemplazar la 2 y la 3 en 1 precisamente. ¿No es cierto? Decimos entonces, a ver, reemplazando 2 y 3 en 1. Reemplazando, indicaremos 2 y 3 en 1. Haciendo este reemplazo significa de que esta concentración de molaridad va a ser igual al número de moles, n. Pero n, fíjense bien, según la relación 2 es igual a 0.1 moles. ¿Sí? Y vamos a dividir entre el volumen que acabamos de calcular, y ese volumen que hemos hallado nos dio 0,206 litros. Por lo tanto, este resultado, 0,1 dividido 0,206, va a estar dada en unidades de moles sobre litro, ¿verdad? ¿No es cierto? Ahora ese resultado que se obtiene es 0,485. Bueno, 0,485. Ustedes también pueden ir calculando, ¿no? Y luego ir comprobando estos resultados. Pues, por lo tanto, esta concentración de molaridad, fíjense, también se puede escribir como 0,485, en este caso acompañado con una N mayúscula. Esta N mayúscula simplemente significa en este caso las unidades, en este caso de moles o de litro. ¿De acuerdo? De esa manera aclaramos el concepto de la molaridad, ¿no? Hablando de concentraciones. Ahora bien, vamos a pasar a otro tipo de formas químicas para analizar precisamente esta concentración, ¿no es cierto? Y me refiero ahora a la parte de, coloco inciso B, normalidad. Bien. A ver, de manera puntual y breve. Definimos de qué normalidad, diremos, ¿no es cierto? Se define, coloco antes, ¿no? ¿Cómo se define esta normalidad? A ver, normalidad se define, estamos hablando de concentraciones, esta vez coloco C y como subíndice una N mayúscula, ¿no es cierto? Donde está dada con número de equivalente gramo, número de equivalente gramo,
indicamos de soluto. De soluto, pero obviamente, fíjense, en este caso, aclarando, en paréntesis coloco, en la solución. ¿Sí? En la solución indicamos. Pero dividido entre el volumen, dividido, diremos, entre el volumen, ¿verdad? De solución en litros. Volumen, en este caso, indicamos de solución en litros. De esta forma se define la normalidad, ¿no es cierto? Como el número de equivalente gramos de soluto, pero en la solución, dividido entre el volumen de solución, pero en litros. O también, de manera resumida, en este caso, esta CN, ¿no es cierto? La podemos expresar también como el número de equivalente gramo, bueno, representado de esta forma, número de equivalente gramo, indicaremos entre el volumen. ¿Sí? Pero acá hay que aclarar también ciertas situaciones donde decimos de que, fíjense, el número de equivalente gramo, que está acá precisamente la fórmula, también en este caso está definido como la masa dividido en este caso entre el equivalente gramo, ¿no? O sea que este elemento de acá, ¿no es cierto? El numerador está definido como la masa de la sustancia que vamos a analizar, dividido entre el equivalente gramo. Pero a la vez, fíjense, también el equivalente gramo, a la vez indicaremos, ¿no? También el equivalente gramo, bueno, ya sea de una sal, o puede ser de una base, o de algún otro elemento, ¿no es cierto? También está definido, indicamos, con el peso molecular de la sustancia, en este caso, ¿no es cierto? Dividido entre la valencia, ¿no? Que tiene ese compuesto, ¿no es cierto? O ese elemento, más bien, ¿no? Que está en un compuesto, pero multiplicado en este caso, indicamos por el subíndice, ¿no? Al decir subíndice, indico, en este caso, a la equivalencia que tiene, ¿no? En un compuesto. Acá coloco el subíndice. Bueno, espero que se entienda, no tengo mucho espacio, ¿sí? Bueno, equivalencia por el subíndice. Más adelante les aclaro con un ejemplo. Entonces, de esta forma definimos la normalidad, ¿no es cierto? En este caso se quitó como el número de equivalente gramo de soluto, pero en una solución, dividido entre el volumen de la solución, en este caso en litros. Pero a la vez el número de equivalente gramo está definido como la masa, en este caso de la sustancia, ¿no es cierto? Dividida entre el equivalente gramo. Pero a la vez el equivalente gramo está definido como el peso molecular, ¿no es cierto?, de dicha sustancia dividido entre la valencia, en este caso por eso. ¿Sí? A ver, entonces, aclaramos con el siguiente ejemplo, este concepto de la normalidad, a ver, el cual se presenta de la siguiente manera. A ver, por ejemplo, si hablamos de normalidad, calcular la normalidad, digamos, calcular la normalidad, indicamos, de una solución que contiene, indicamos, a ver, 7,45, en este caso voy a referirme en unidades de masa, ¿no? Gramos de, a ver, este compuesto químico, ustedes
Recordarán, a ver, hierro, ¿no es cierto? Acá el cloro, pero cloro 3. ¿Se acuerdan cómo se define este compuesto químico? ¿Qué nombres recibe? Es el hierro, es el cloro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Pero qué nombres recibe en este caso? ¿Cloruro fésico o fesoso? Es el cloruro fésico, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando del cloruro, en este caso fésico, ¿no es cierto? Que contiene, decimos, de este elemento, en 90 centímetros cúbicos, en 90 centímetros, indicaremos en este caso cúbicos, estoy hablando de volumen, de solución, ¿no? Indicamos de solución. ¿Sí? Este es el enunciado que se tiene en este problema. Calcular la normalidad de una solución que contiene 7,45 gramos de cloruro fésico en 90 centímetros cúbicos de solución. A ver, ¿cómo vamos analizando este nuevo problema? Donde esta vez estamos tomando en cuenta la concentración de la normalidad, ¿no? Ahora entonces, realizando la solución en este problema. Bueno, para ello vamos a aplicar la formulita tal como ya hemos indicado anteriormente, ¿no es cierto? De que la normalidad, dijimos, de que la normalidad, ¿no es cierto? Hemos colocado también CM, ¿no? Esta normalidad, dijimos, es igual a número de equivalente gramo del soluto, número de equivalente gramo, dijimos, del soluto, obviamente en la solución, ¿no es cierto? Dividido entre el número de litros de solución, ¿no? Número, indicamos, de litros precisamente en la solución. Bueno, esta ecuación podemos llamar, indicaremos como una ecuación número, ¿no? Esta va a ser una ecuación. Pero a la vez, también el número de equivalente gramos de soluto, pero indicamos el número de equivalente gramos, en este caso del soluto, ¿a qué va a ser igual? Acá hemos indicado, ¿no? ¿No es cierto? Va a ser igual, dijimos, a la masa, ¿no? Dividido entre el equivalente gramo de este compuesto, ¿no? O sea, nos referimos al cloruro fésico. Llamaremos en este caso ecuación 2 gemelos, ¿sí? Para ir en forma ordenada. Pero además, el equivalente gramo, además indicaremos en este caso el equivalente gramo, ¿no? De el cloruro fésico, ¿no es cierto? Nos referimos al cloruro fésico. A ver, ¿a qué va a ser igual en este caso? Va a ser igual, dijimos, al peso molecular, ¿no es cierto? Dividido entre la valencia, hemos indicado, entre la valencia, en este caso, por el subíndice. Por el subíndice. ¿Sí? Ahora bien, en primer lugar, vamos a calcular el peso molecular del cloruro fésico, ¿no es cierto? Acá decimos calculando, indicaremos el peso molecular, ya sabemos que la I mayúscula indica aquello, ¿no es cierto? Pero de este compuesto del cloruro fésico, ¿no? Recordando que en la tabla periódica, bueno, antes acá tenemos solamente un hierro, ¿no es cierto? Uno multiplicamos, buscamos en la tabla periódica la masa atómica del hierro. Y es 56, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes también pueden buscar en la tabla periódica
Pero a la vez también participa 3 cloros, ¿no? 3, en este caso, cloro. ¿Sí? Entonces acá vamos a tener 3 a ver, del cloro, ¿cuál es su masa atómica? Del cloro, en este caso, buscando la tabla periódica, es 35.45, ¿no? ¿Sí? 35.45. Por lo tanto, realizando esta operación, ¿no es cierto? Vamos a tener 106,85. 106,85. Por lo tanto, realizando esa suma, estaremos hallando el peso molecular del cloruro fésicos. ¿Cuánto es esa suma? 56 más 106,85. Ustedes también pueden realizar esa operación. Esa operación es 162.35. 162.35. Estamos hablando de gramos por mol. ¿De acuerdo? Ese es el peso molecular. Entonces, por tanto, fíjense, ya podemos acudir a nuestra anterior relación. Por tanto, indicamos a ver. Por tanto, indicamos entonces el equivalente gramo del cloruro férico, el equivalente gramo, en este caso, de cloruro férico, ¿no es cierto? Hasta dar, a ver, bueno, acá es el 3, ¿no? Y vamos ordenándonos, ¿no es cierto? Estamos hablando de 3 cloros, ¿no? Acá está correcto, no hay ningún problema. Entonces, la fórmula que vamos a tomar en cuenta, decía, es igual al peso molecular, les decía, entre la valencia por el subíndice. Entre la valencia, en este caso, por el subíndice. La valencia y el subíndice. ¿Sí? A ver, respecto del hierro, más antes, ¿no? Respecto, indicado en el caso del hierro. Perdón, me falta los números de 3, de cloruro férico. Pero, ¿qué pasa con el hierro? Fíjense, en la pregunta que tenemos. Acá, como subíndice, está el 1, ¿verdad? Se sobreentiende, pero no se escribe, ¿no es cierto? Pero también tenemos acá el 3, la valencia que tiene. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, relacionando aquello de que, a ver, el peso molecular que hemos hallado es 162.35, ¿no? Estamos hablando de gramos sobre el mol. Ahora, esta parte fíjense es importante. Nos indica valencia por subíndice, ¿no es cierto? Pero la valencia en este caso es 3 con transmutar y el subíndice en este caso es 1. Por lo tanto, realizamos esta operación, acá obviamente va a ser dividir 162.35 dividido 3, ¿no? Entonces, esa relación directamente nos da 54,11, ¿no es cierto? Pero gramos sobre mol. ¿Sí? ¿No es cierto? Realizando esa primera operación. Bueno, nuevamente nos vamos quedando sin tiempo, jóvenes. Nuevamente haremos un descanso de 10 minutos, ¿sí? Y luego volvemos.